Hechos 1:8. Amén. Leo en el nombre, leemos todos juntos en el nombre de Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, hermanos. Hoy voy a estar hablando bajo el tema siendo testigos de Cristo hasta los confines de la tierra. Hoy quiero hablarles de una palabra en clave de este versículo y en la vida cristiana, que es ser testigos. Todos sabemos lo que es un testigo en un juicio. Es aquella persona que da testimonio, que estuvo presente porque vio y porque oyó la situación. Un verdadero testigo no habla de rumores, no repite lo que otra persona dijo, sino que da el testimonio porque él estuvo presente y habla de lo que él mismo vivió. Jesús, antes de ascender al reino de los cielos, no le dijo a sus discípulos, quiero que sean filósofos, que sean estudiosos o que sean líderes políticos. Él les dijo, y me seréis testigos. Un testigo no es alguien que tiene toda la teoría. Un testigo es alguien que puede decir, yo lo vi, yo lo viví y yo lo experimenté. ¿Qué significa ser testigo de Cristo? Pensemos en esto, en un juicio, un testigo que no estuvo presente, que no escuchó nada, no vio nada y no tiene el valor. Si alguien le pregunta, ¿tú viste algo? La persona responde, no, pero me contaron. Inmediatamente ese testigo pierde credibilidad. Sí, amén. Lo mismo ocurre con la fe. Nosotros no podemos ser testigos de Cristo si no hemos experimentado su poder en nuestra vida. Los discípulos podían decir, lo hemos visto con nuestros ojos, en primera de Juan 1:1, podían decir, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos oído, lo hemos tocado con nuestras manos. Ellos fueron testigos porque caminaron con Jesús, lo vieron resucitado y experimentaron su poder. Ahora bien, tú y yo obviamente no hemos visto caminar a Jesús por Galilea o por aquí, por la plaza, pero sí hemos visto obrar en nuestra historia, ¿o no? Cada uno creo que hemos tenido su propia experiencia con Dios y por algo estamos aquí. Lo hemos visto en cada milagro, en cada oración respondida, en cada transformación de vida. Cada día que abrimos los ojos y respiramos, eso ya es motivo para ser testigos de su gracia. Amén. El mandato de Jesús que le da a los discípulos en Hechos 1:8, que vayan a Jerusalén, Judea y Samaria y a los confines de la tierra. No es solo un mapa geográfico que Dios está trazando para sus discípulos, es un camino espiritual que Jesús nos marca. Y quiero que hoy lo veamos juntos paso a paso. Jerusalén, Jesús dice, me seréis testigos en Jerusalén. ¿Por qué empezar por Jerusalén? Jerusalén era un lugar de dolor. Fue allí donde los discípulos vieron a su maestro morir, arrestado y azotado, y crucificado. Fue allí donde Pedro lo negó 3 veces. Fue allí donde todos huyeron llenos de miedo. Pero también fue allí donde vieron la tumba vacía. Allí se encontraron con el resucitado. Allí fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Qué significa Jerusalén para nosotros hoy en día? Jerusalén es nuestro interior, nuestro corazón, nuestra intimidad, nuestra familia, nuestros recuerdos más dolorosos y nuestros miedos más grandes. Es ahí donde nuestra intimidad se revela nuestro verdadero yo. Los miedos que tenemos salen a la superficie, el dolor que a veces ocultamos día a día sale ahí, porque al final es cuando pensamos que nadie nos ve, pero pues al final ahí es cuando tenemos que ser más testigos de Él, porque aunque muchos quieren ser testigos de aquí para allá, pero todavía no han dejado que Cristo trabaje en su interior y que Dios se apropie de su propio corazón. El testimonio empieza en casa, empieza en lo más íntimo y en lo más vulnerable. Después Jesús dice en toda Judea. Judea era la región más cercana que tenían ellos, compartían la misma cultura, las mismas costumbres. Para nosotros hoy en día Judea es nuestro entorno inmediato, familia, amigos y compañeros de trabajo, vecinos. Aquí está el reto de vivir la fe de manera coherente frente a los que más nos conocen. Porque es fácil aparentar espiritualidad en la iglesia, pero ¿qué pasa en casa? ¿Qué pasa en el trabajo? ¿Qué pasa con nuestros amigos? La verdadera prueba de nuestro testimonio está allí, en Judea. Samaria. Aquí viene la parte difícil que creo yo que fue para los discípulos en ese momento y que es la parte difícil para nosotros también hoy en día. Los judíos no se llevaban con los samaritanos, los veían como impuros, como enemigos y como pecadores. Hay una ley judía que decía que si un samaritano te daba de comer, estabas cometiendo un pecado muy grande delante de los ojos de Dios. Sin embargo, Jesús los envía allí. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios quería romper una barrera que el hombre había creado. Y para nosotros, Samaria representa a esas personas con las que nos sentimos incómodos, gente diferente a nosotros, personas que no piensan igual, incluso aquellas personas que nos han hecho daño.
Ser testigo no significa hablar solamente con alguien que me cae bien o gente que piense igual a nosotros. Significa llevar el mensaje a quienes son diferentes. Ser testigo es tener un puente donde otras personas levantan muros. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué significa esto? Amén. ¿Qué significa tender un puente donde otras personas levantan muros? Donde alguien ve un obstáculo, donde alguien ve una persona difícil de hablar, alguien, aunque nuestro ser interior, aunque nosotros mismos, nuestra carne nos diga, es imposible, esa persona no te va a hacer caso, no te va a escuchar, nada, Dios nos ayuda a romper ese muro y tender un puente para que esa persona pueda llegar a los caminos de Dios. También dice hasta lo último de la tierra. Jesús dice esto, pero no es solamente viajar a un país o a otra ciudad o literalmente llegar hasta lo último de la tierra. Eso también significa ir a los márgenes de la sociedad. Personas que sufren soledad, que viven en pobreza, que piensan que ya no tienen perdón y esas personas que han perdido la esperanza. Allí también somos enviados a ser testigos. Ser testigos de Cristo, ser testigo es llevar a Cristo hasta los corazones donde parece que no tiene cabida. El poder del Espíritu Santo. Pero Jesús, atención, dijo, vayan y sean testigos. Sin más primero dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto nos muestra que no podemos ser testigos por nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo es el poder, el que da autoridad, el que transforma nuestras palabras con vida. Miremos a Pedro. Antes de Pentecostés, Pedro negó a Jesús 3 veces y asustado por una criada, una persona que capaz él ni conocía. Después de recibir el Espíritu Santo, predicó con valentía y 3.000 personas se convirtieron. Nos damos cuenta de que no es Pedro, es el Espíritu Santo. Amén. Lo mismo pasa con nosotros, amén. Puede que hay veces que uno se sienta débil, se sienta que no puede más, que está cansado de todo, que no se sienta testigo de Dios, pero si vamos a esa intimidad y oramos y le pedimos a Dios su ayuda, Él nos da fuerza y nos hace que venzamos todos esos gigantes que nos dan miedo a vencer, todos esos miedos, esas luchas que tenemos en nuestra intimidad. Cuando una persona va a un juicio y no tiene argumentos, no tiene nada sólido con lo que respaldar su versión, simplemente no lo dejan entrar y no dejan que argumente. En cambio, cuando llevan esos argumentos bien preparados, que han estado ahí, que han vivido que pasaron por eso, pues sí, y pueden ganar hasta el juicio. Eso pasa con nosotros igual. Sin el Espíritu Santo tenemos argumentos débiles, argumentos sin bases, pero cuando el Espíritu Santo nos respalda, es ahí cuando vemos la mano de Dios obrar en nosotros. Y simplemente, aunque nosotros no nos demos cuenta, estamos cambiando corazones. Hay un ejemplo en la Biblia muy hermoso que es de una persona que fue uno de los verdaderos testigos de Dios después de los discípulos, que es la mujer samaritana, justamente de Samaria. En esto lo encontramos en Juan 4, está toda la historia de esta mujer, pero resumidamente Jesús fue a un pozo y estaba ella salía a una hora donde hacía muchísimo calor porque le daba vergüenza que otras personas la vieran porque estaba en pecado, tenía 5 maridos, el que tenía no era ni de ella. Entonces, ella tenía miedo de lo que pensaran los demás. Esta mujer era despreciada por todo su pueblo, era marginada y tenía una vida muy complicada. Pero Jesús rompió esas barreras culturales y religiosas para hablar con ella. Y él le reveló a ella que él era el Mesías. Y lo bonito de la historia es que ella le creyó. Y ella en ese momento fue transformada. ¿Qué hace después? No se queda callada, no se guarda eso para ella. Corre a su pueblo y les dice, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, porque Jesús no la conocía. O sea, imagínense que llegue alguien y te diga todos tus pecados, todo lo que has hecho y que él te pueda ayudar a cambiar. Es como que no te conoce, no sabe nada de ti y justamente esa persona te transforma en ese momento. Es algo tan bonito que la samaritana y ella corrió al pueblo, no predicó un sermón largo, no tenía grandes palabras, no predicó esos sermones que predicaban los fariseos, que tardaban horas y horas y hablaban por la Biblia sobre teología. Ella solamente dijo, el Señor me cambió y compartió su experiencia personal. ¿Y qué pasó? Muchas personas creyeron el testimonio de esta mujer. Eso es ser testigo. No necesitan un discurso elaborado, solamente contar lo que Dios ha hecho en tu vida. En segunda, ven.
En 2 Corintios 3:2 hasta el versículo 3, Pablo lo explica de una manera muy clara y que creo que es un punto muy clave para la vida de un cristiano. Dice, vosotros sois nuestras cartas, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Nuestra vida es una carta abierta y el mundo la está leyendo todos los días. Entonces yo pregunto a la iglesia y me pregunto a mí misma, si alguien leyera tu carta y tu vida, ¿vería a Cristo en ella? Ser testigo es predicar con lo que somos, no solamente con lo que decimos. A veces predicamos más con un gesto que con un sermón, con una prédica. Cuando perdonamos, cuando somos honestos, cuando amas a alguien en medio de la indiferencia, cuando te mantienes firme aunque todo parece estar en contra. Eso habla más fuerte que 1000 palabras. Cuando nosotros entendemos que nuestra vida es algo que está a la expectativa de la gente y la gente te está viendo a ti, está viendo lo que tú haces, ahí es cuando entendemos este versículo que dice que somos cartas leídas y que están escritas no en papel, no en tablas de piedra, sino están escritas en nuestros corazones. Porque como dice la Biblia también, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que seamos aquí dentro, al final y al cabo, al paso del tiempo, se va a reflejar. Y tenemos que entender que hay veces que nos perdemos de ser testigos de esa misión que Dios tiene para nosotros y tenemos que llegar a un punto donde nos tenemos que confrontar. Tenemos que pensar si estamos haciendo las cosas bien. Como decía mi padre el otro día, si Dios viene hoy, ¿qué pasa? ¿Me quedo? ¿Me voy? Y hay veces que hay días que nos vamos a quedar porque todos los días cometemos pecados, pero lo importante de eso es arrepentirse de corazón y no volver a cometer el mismo pecado. Porque cuando Dios libraba a alguien, le decía, vete y no peques más. Porque ya si esa persona era derecho, tenía autoridad esa persona, libre albedrío, de irse y seguir haciendo ese pecado. Pero lo bonito de eso es que tomaban la decisión de cambiar. Jesús también nos dijo en Mateo 5:13 al 16 sobre vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. La sal no se ve, pero se nota cuando falta. Y la luz no existe para sí misma, sino para iluminar a otros. Entonces, nosotros somos cristianos que damos sabor, iluminamos, iluminamos o escondemos nuestra luz. El verdadero testigo nos esconde. El verdadero testigo ilumina el camino para otros. Una persona cuando es testigo de algo y ve una injusticia o ve algo, lo que quiere es que eso se cambie y quiere que se cumpla justicia por lo que esa persona vivió o vio. Lo mismo es con nosotros. Cuando vemos algo, es, es que es muy incómodo a veces porque ser testigo no es algo cómodo. Inclusive en griego la palabra mártir significa testigo. Muchos en la Biblia, como Esteban, dieron testimonio con su propia sangre y fueron los primeros testigos de Dios con sellar ese pacto con sangre. Pero no siempre hay que morir físicamente para ser mártir. También podemos ser mártires en silencio. Perdonando cuando duele, siendo fieles cuando cuesta y hablando verdad cuando todos mienten. Eso también es ser testigo. Otra historia muy hermosa de la Biblia es la de Abraham, que todos creo que la conocemos, y él es un claro ejemplo de testigo de esperanza. En Romanos 4:8, cuando se está hablando de esta parte, el profeta dice, creyó en esperanza contra la misma esperanza. Él no tenía razones humanas para creer. Era una persona mayor, su esposa era una persona mayor. Era literalmente biológicamente imposible que Sara quedara embarazada porque era estéril, tenía, no sé, tenía muchísimos años y además Abraham también no es que fuera muy joven, tenía ciento y algo de años. Entonces, él en vez de escuchar todo el ruido que hace el mundo y todo el ruido que hace la gente cuando quiere apagar esa luz que hay en ti y apagar ese ministerio de testigo que todos tenemos, porque simplemente con que tú hayas vivido una experiencia con Dios y hayas recibido el Espíritu Santo, tú ya eres testigo de Dios. Y ya somos alguien importante para Él porque cambió nuestra vida y cambió nuestra forma de ser simplemente para que podamos predicar este evangelio. ¿No? Por esa fe que Abraham tenía,
se convirtió en testigo, no solo para su familia, sino para generaciones enteras. Cuando alguien cree de esa manera, su testimonio trasciende y bendice a muchos. Hoy en día podemos ver, lo digo yo desde primera persona, yo soy testigo de la fe de mi abuela. Mi abuela nena le han dicho todo el mundo, todos médicos, doctores, especialistas, oncólogos, todo el mundo le ha dicho que no tiene futuro de vida. Y muchas veces yo en mi intimidad me pongo mal, me pongo a llorar porque llevo mucho tiempo sin verla, a veces que pienso, capaz es la última vez que hable con ella, que la vea, pero hay una parte en mí que me dice, si ha pasado una, ha pasado dos, ha pasado tres, ¿por qué Dios no puede hacer el milagro otra vez? Y ahí es cuando nos damos cuenta de que es un testigo de esperanzas en nuestras vidas. Amén. Ser testigo de Cristo hasta lo último de la tierra no es solo un mandado, no es solo una orden que Dios nos da, sino es una identidad cristiana. Hoy Dios nos dice, sal de tu Jerusalén interior, de tu miedo, del dolor, porque hay veces que tenemos tantas cargas dentro que no vemos la gracia de Dios obrando en nosotros. Hay veces que se presentan tantas cosas en tu vida que se acumula y hay un momento donde explotas y dices, de aquí no me saca nadie, pero ahí está Dios diciendo, eres testigo, sal. Amén. Ahí es cuando más nos volvemos fuertes y tomamos fuerzas de donde no las hay. Fuerzas que tú mismo como humano no tienes y sales y peleas y luchas para volver a ser esa persona que Dios quiere que seas. Porque no importa las veces que nos pisoteen, las veces que nos traten mal, las veces que nos digan todo, porque lamentablemente vivimos en un mundo donde hay gente que nos quiere ver destruidos. Vivimos en un mundo donde hay gente que se alegra cuando la pasamos mal. Y a veces pensamos, es mi culpa, soy yo el problema, pero no. Porque cuando uno es testigo, habla de lo que vivió. Y cuando tú eres testigo de tus propios problemas, solamente tú tienes el poder para manejar tu vida. Y Dios. Y con esas dos cosas no importa lo que piensen los demás, no importa lo que digan los demás, eres tú y Dios siendo testigo. Y en ese momento es cuando también nos dice, ve a Judea, a tu entorno, atrévete a ir a Samaria, porque hay veces que hay gente que nos ha hecho tanto daño, pero ahí es cuando demostramos que nosotros no somos esas personas. Vamos a Samaria, peleamos, y si esas personas no quieren, nosotros hicimos el trabajo ya. Y es cuando nos quedamos con la conciencia tranquila de, yo fui testigo en Samaria. Ya si los samaritanos no quieren, no es mi culpa. Gloria a Dios. Y no te olvides de los confines de la tierra. Esos lugares y corazones donde parecen que Dios no tiene espacio. Y donde parece que han perdido la esperanza, donde la gente, porque en eso hay gente en el mundo que lamentablemente han perdido esa esperanza de Dios me puede ayudar, simplemente por cosas, capaz se le murió su mamá, le pasó algo de pequeño, o cosas muy traumáticas que te dejan marcado para toda tu vida. Esas personas también necesitan que hayan testigos en su vida. Y es ahí cuando nosotros entendemos el valor que tenemos. Porque puede que tú no lleves 20, 40 años en la iglesia, puedes que apenas lleves 2, 3 meses, un año, y es cuando Dios ahí dice, tú eres la persona adecuada para ser testigo de esta persona y ayudarla a salir del problema. Lo digo yo también como primera experiencia porque es difícil. En Lanzarote, Dios me había mandado a mí a ser testigo de una persona y yo no quería. Yo sabía que tenía que hacerlo y sabía porque es algo que se siente y yo no quería porque me daba vergüenza, pensaba en el que dirán, qué van a decir de mí, o sea, ya se meten conmigo por cómo visto y por cómo soy y como vaya a hacer eso, pues me tachan. Pero hubo un momento donde me acerqué a esa persona, no para hablarle de Dios, simplemente para ser amiga de él. Y Dios en ese momento, él se abrió conmigo, me contó todo lo que le pasaba y yo le dije, Dios te ama.
No sé por qué, porque yo no quería. Os prometo que yo no quería porque me daba miedo, me daba algo pasaba dentro de mí y era una lucha interna que yo tenía en esos momentos, pero fui testigo hacia su vida y gracias a Dios esa persona fue a la iglesia, se bautizó, llegó su madre, se bautizó también y a día de hoy es una familia que gracias, no por dármelas de mucho, porque yo soy la más pequeña de todos, sino es porque Dios puede utilizar a quien sea, a como sea, de la manera más rara, pero te ayuda y te da fuerzas, porque en el momento que yo hablé con esa persona, no, yo no tenía nada preparado en la cabeza, yo no conocía bien lo que le pasaba y todo lo que yo le estaba diciendo son cosas que él necesitaba, porque después me lo contó, me dijo, oye, en ese momento me hablaste de tantas cosas, hablaste de mis problemas de una manera que yo nunca te conté a ti ni nadie. Y en esos momentos cuando sabemos que el Espíritu Santo nos impulsa y nos da esos argumentos para ganar ese juicio final. Entonces, el mundo no necesita más teoría, más ideologías, más religiones nuevas, no necesita más pensamientos, solamente necesita testigos. Porque va a llegar el día del juicio final, donde Dios nos va a llamar a cada uno a ser testigos y a ser juzgados. Y lamentablemente, si no fuiste un buen testigo, si solamente te dejaste llevar por rumores o por, no, yo no estaba ahí, pero me lo contaron, yo no lo hice, pero lo pensé, son cosas que al final nos van a, nos van a perjudicar bastante. Entonces, como conclusión, ser testigos es anunciar a una persona viva, a un Cristo resucitado. No es una ideología, no es un recuerdo, es una presencia actual. Un verdadero testigo no busca aplausos, no busca fama, no busca dinero, simplemente busca cumplir una misión. Y una misión muy clara que creo que cada uno tenemos aquí, que es anunciar a Cristo con coherencia, con valentía y con amor. Entonces tenemos que pensar que no importa de hoy a ayer, importa de hoy a mañana. No importa qué pasó hace una semana, ayer, antier, importa lo que va a pasar mañana y lo que vas a hacer tú y elegir hacer con tu vida. Porque sin importar el pecado, sin importar las cosas que hayas hecho, Dios te ama. Y Dios quiere que yo doy gracias a Dios que yo no soy de cristal, yo no soy de mármol precioso, yo soy de barro. Y el barro se puede moldear cuando se quiebra. El barro, tú lo puedes ver un jarrón horrible, lleno de piedras, lleno de imperfecciones, lleno de grietas, y Dios lo agarra y lo moldea, y no importa, porque en el proceso pueden salir más grietas, puedes romperte otra vez, puedes volver a llenarte de piedras, y Él con tanto amor te agarra y saca piedra por piedra, mostrándote que Él te ama tanto. Gloria a Dios. Que yo no soy de cristal, yo soy de barro. Y orgullosa lo digo, amén. Y para ya terminar, sé que no es un mensaje largo, sé que no, capaz no tiene mucha información teológica, es simplemente un mensaje que Dios puso en mi corazón. Y capaz no es el mejor que hayáis escuchado, porque mi papá tiene mejores, mucha gente tiene mejores. Es simplemente, os quiero decir una cosa, es que Dios quiere que tú seas testigo. Y no solo testigo aquí, sino testigo dentro, fuera y a tu alrededor. Y al final del día, eres tú, Dios, y ese legado que Él está poniendo hoy en ti.